Bueno, muchachos, qué pena, tuve un problema aquí con el computador. Vale, no se preocupe. Pero bueno, sigamos. Ya coparon todos el problema, ¿no? Vamos a resolver Sí, señor. ese problemita. A ver, espera, yo activo el problemita que les dije. Y Uy, uy. apaguen los micrófonos, gracias. A ver, ya les comparto el programita. Digo, la pantalla del programa. Bueno. Entonces teníamos que me habían dado, el problemita me había dado una distancia que era de 1.5 por 10 a la 11 metros. ¿Sí? Por 10 a la 11 metros. Teníamos que el tiempo serían 365 días. ¿Sí? Ese tiempo, 365 días, hay que pasarlo a segundos. Entonces esto sería un segundo, equivale a 86.400 segundos, perdón, un año. Perdón, un día. Serían 86.400 segundos. Aquí un día. Bueno, eso está malo, perdón. Está malo esto serían 365 días por un día. Serían 86.400 segundos. Así está bien. Hacer los días con días. ¿Cuánto da eso? Por favor, alguien que me haga el cálculo rápido. Sí. César, 86.400 Sí, da, uy, eso da grandísimo. 31.536.000. 536.000 segundos. 36.000 segundos. Listo. Eso equivale un año en segundos. Listo. Entonces la primera me está preguntando cuánto vale la velocidad angular. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad angular? La velocidad angular sería delta teta sobre delta t. ¿Sí? Ahora, como me estás diciendo que tome la trayectoria como una circunferencia, ¿sí? Entonces este delta t sería 2pi para hablar de 360 grados. ¿Sí? 2pi para hablar de 360 grados. Estos serían 2pi, ¿qué? Radianes. Sobre el tiempo, que sería 31.536.000 segundos. Ahora, ojo con este detalle, muchachos. Ojo con este detalle. Aquí estoy calculando la velocidad angular. ¿Sí? Estoy calculando la velocidad angular. Y estoy utilizando el pi. ¿Sí? Si para calcular la velocidad angular utilizo pi, ese pi lo dejo quietecito. Cuando vaya a hacer el cálculo, no lo toco para nada. Quiere decir que usted va a hacer esto. Usted va a colocar 2 sobre 31.536.000 y deja el pi aparte. ¿Listo? ¿Y hace qué? Hace esta operación. ¿Listo? Y lo que le añade el pi. Entonces, ¿cuánto da 2 dividido 31.536.000? ¿Cuánto da? No sé, César, pero me da 0.
Amplíele los decimales o póngale notación científica. Da 6,34 por 10 a la menos 8 pi radianes sobre segundo. 6 punto 34 por 10 a la menos 8. por 10 a la menos 8. Y a eso le añaden pi y queda en radianes sobre segundo. ¿Listo? Entonces dejar el pi quietecito, porque estoy calculando la velocidad angular, ¿sí? Y esta será la velocidad angular de la Tierra alrededor del Sol. Esa sería la respuesta de la parte A. La respuesta de la parte A sería esa. ¿Listo? La respuesta de la parte A. Ahora la segunda parte me pregunta la rapidez de la Tierra alrededor del Sol, es decir, la velocidad. ¿Sí? La velocidad. Entonces, por lo que vimos nosotros en el periodo pasado, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Sí? ¿Cuál distancia? Pues la que me dio el ejercicio. 1.5 por 10 a la 11 metros. ¿Y qué tiempo? Pues el tiempo de 365 días en segundos, que sería 31.536.000. Esto sería en segundos. O sea que la velocidad que me están preguntando ahí sería ¿cuánto? ¿Cuánto da esa operacióncita? 1.5 por 10 a la 11 dividido 31.536.000. 4.756,47. Ojo, ojo. ¿Cuánto? 4.756,47. Perdón, que aquí tengo un error. Perdón que tengo aquí un error. Esta distancia, cuidado, perdón. Esta distancia, ojo. Esta distancia. ¿Sobre qué trayectoria estoy trabajando? El Sol. Trayectoria, línea recta o circular. 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 Ahí está el pequeño detalle. Estaba trabajando como si estuviera en línea recta. Listo, y la trayectoria circular. Entonces aquí hay que agregarle 2pi por el radio, que será la distancia de una circunferencia. ¿Sí o no? Sobre el tiempo. Entonces ahorita sí. ¿Ese radio cuál será? La distancia que me dieron. Entonces sería 2pi por 1.5 por 10 a la menos, por 10 a la 11, perdón, sobre 31.536.000. Ojo con esto, ojo con este detalle, ojo con este detalle. Aquí estoy utilizando, es que aquí tengo pi, pero estoy calculando ¿qué? Una velocidad común y corriente, una velocidad lineal. Si voy a calcular una velocidad lineal con algo que tiene que ver con pi, ahí utilizo el pi. ¿Listo? Entonces escriben en su calculadora tal cual tengo acá, 2pi por 1.5 por 10 a la 11 dividido 31.536.000. Ahora sí, ¿cuánto me da esa velocidad? $29.885,77. 29.885.77. 77. Y esto sería en metros por segundo. ¿Listo? Esa sería la velocidad de la Tierra alrededor del Sol. ¿Sí? Y esa sería la respuesta de la parte B. Entonces ahí tengo las dos velocidades. Velocidad angular de la Tierra alrededor del Sol y la velocidad lineal o rapidez de la Tierra alrededor del Sol. Tengo las dos. ¿Listo? ¿Si es claro alguna duda? Todo bien. Ojo con el manejo de calculadora. Y ojo con el detalle que les dije, lo de acá, lo de la velocidad angular. ¿Sí? Ojo con ese detalle. Si la estoy calculando, dejo el pi indicado. No lo utilizo para nada. Hago este proceso. ¿Sí? Hago el proceso numérico. ¿Sí? Y a la respuesta se lo añado. ¿Sí? Ojo con no añadírselo. Porque a veces los pone una calcular velocidad angular y ustedes
no le colocan el pi. Ojo. Recuerden que lo estoy dejando quietecito, por eso lo pongo aquí apartecito. Listo. Ahora, ojo con este otro detalle. De pronto a usted el problema, aquí porque me dio para calcularla, pero el problema le puede dar a usted la velocidad angular de dos formas. Por ejemplo, como la que tengo acá, que es 6.34 por 10 a la menos 8 pi radianes sobre segundo. O le puede dar un valor numérico, por ejemplo, le puede decir a usted la velocidad angular vale 18.79 radianes sobre segundo. Si se la da así, respeta ese valor. No le coloca pi ni nada de esa vaina, no, respeta el valor que le dé el problema. ¿Listo? Pero si el problema le da la forma de calcularla utilizando pi, entonces recuerden que me dejan el piquetecito. El piquetecito me lo dejan. ¿Listo? Para que tengan en cuenta eso. Quiere decir que la velocidad angular, si la calculo en términos de pi, debe estar en términos de pi. ¿Listo? Si me la da el problema en como un valor numérico cualquiera, pues respeto ese valor y listo. ¿Alguna duda, muchachos? Ninguna. Listo. César, ¿Qué hubo? o sea que si en esa velocidad que le dio pi a usted, yo sé que si nos dan un valor numérico cualquiera, sin pi, se deja sin pi. Sí. Ah, listo, Y cuando tengo la posibilidad de calcularla utilizando pi, pues dejo el pi indicado. listo. ¿Listo? Pero no se utiliza. No. Ah, no, pues depende. Si usted, ahorita más adelante que veamos otras fórmulas que necesito la velocidad angular, si usted va a utilizar el valor de la velocidad angular para hallar otro valor, ahí sí le toca utilizar el pi. Ah, ya. Ahorita hacemos un ejemplo con esa partecita. Listo. Ahorita César, hacemos, una duda. dígame. A la hora del uso de la calculadora para calcular cuando son con los exponentes así, colocamos por 10 al exponente o lo elevamos solo al exponente. No, mijo, usted colocaría con expresión científica. Usted coloca, así como está ahí, 6.38e y oprime la tecla de exponente de su calculadora. Vale. ¿Listo? Menos tal cosa. Vale. La calculadora ya interpreta que eso es por 10 a lo que usted le coloque ahí inmediatamente. ¿Listo? Listo, César. Utiliza notación Gracias. científica. Listo. Bueno. Entonces no tenemos dudas con esta partecita, ¿sí o no? Listo. Entonces ahí está resuelto ese problemita. Sigamos. Velocidad lineal. Velocidad lineal. Miren que ahorita la calculamos. Velocidad lineal o tangencial. Ojo, es la velocidad común y corriente. ¿Sí? La velocidad común y corriente que nosotros veníamos manejando. Listo. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Que en una trayectoria circular, por ejemplo, como la que tengo aquí en el dibujito, en una trayectoria circular como esta, se pueden presentar las dos velocidades, tanto la velocidad angular como la velocidad lineal como estas. ¿Listo? Es como si usted cogiera a bolear algo. Usted cuando comienza a bolear algo comienza a hacer círculos. ¿Listo? Y en algún momento usted puede soltar ese algo que usted tiene ahí. ¿Sí? En algún momento lo puede soltar. Ahora, eso que usted va a soltar no va a seguir con la misma trayectoria circular, no. Por ejemplo, lo que yo tengo acá. Si yo lo suelto en este punto donde tengo, ¿qué trayectoria va a seguir? Va a seguir una trayectoria lineal. ¿Listo? Tangencial a esa circunferencia en ese punto. ¿Listo? O si lo suelto acá, entonces va a seguir esta tangencial acá. O si lo suelto acá, va a seguir así. Quiere decir que el comportamiento de esa partícula siempre va a ser en línea recta. Así esté siguiendo una trayectoria circular, si la llego a soltar de esa trayectoria circular. ¿Listo? Quiere decir que yo puedo hablar de velocidad angular y de velocidad lineal o tangencial. ¿Sí? Quiere decir que debe haber una forma de vincularlas a las dos. Es decir, debe haber una forma de yo encontrar velocidad lineal o tangencial. ¿Sí? Y de hallar velocidad angular en términos de velocidad lineal o de hallar velocidad lineal en términos de velocidad angular. ¿Listo? Entonces, ojo con ese detalle. Entonces, cuando a mí me hablen de velocidad lineal o de velocidad tangencial, es la velocidad común y corriente que venimos manejando. ¿Listo? Que veníamos manejando el periodo pasado. La velocidad común y corriente que me da en metros por segundo, ¿no? Que me da en metros por segundo. ¿Listo? Ojo, muchachos, esta partecita está en la guía de movimiento circular uniforme. Copien lo básico y listo. ¿Puedo seguir? Listo.
Entonces vamos a ver la relación que hay. Es decir, vamos a encontrar una formulita para relacionar esas dos velocidades, tanto la velocidad angular como la velocidad lineal. Entonces dice que cuando un objeto describe una trayectoria circular debe tener un radio, lo vamos a llamar R. Y el desplazamiento angular, delta teta, le corresponde a una distancia recorrida delta S. Es decir, para un desplazamiento angular, como el que tengo aquí, voy a tener una longitud de arco. Es decir, voy a tener una distancia. ¿Listo? Esta en radianes, desplazamiento angular y la distancia recorrida en metros. ¿Listo? Ahí tengo el gráfico. Bueno. ¿Listo? Bueno, sigamos. Entonces, ojo con el jueguito que voy a hacer acá. Tenemos que la longitud de arco aquí es igual al radio por la distancia angular o por el ángulo, ¿sí o no? Eso usted lo sabe por trigonometría. Si despejo de aquí la distancia angular, entonces este radio pasa a dividir. Entonces queda que la distancia angular será igual al desplazamiento, a la longitud de arco sobre el radio. O sea, distancia. ¿Listo? Ahora, como la velocidad angular era desplazamiento angular sobre tiempo, simplemente ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar este desplazamiento angular por este dato que yo tengo acá, ¿sí? Que es la longitud de arco sobre el radio. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo acá? Estoy reemplazándola ahí. ¿Listo? Aquí que en la otra parte que estoy haciendo, simplemente estoy haciendo un cambiecito, ¿sí? Estoy separando ese sobre radio, lo estoy separando sobre 1 sobre R, ¿sí? Y aquí estoy colocando distancia sobre tiempo. ¿Listo? Distancia sobre tiempo. Ahora, ojo. Esto es distancia sobre tiempo. O sea que eso equivale a ¿qué? Esa distancia sobre tiempo, ¿a qué equivale? Esta distancia sobre tiempo equivale a velocidad. ¿Sí? Entonces, simplemente reemplazo. Entonces, reemplazo esto por velocidad, que es lo que estoy haciendo acá. ¿Listo? Entonces aparece la otra formulita. Que dice que la velocidad angular es igual a la velocidad lineal sobre el radio. A la velocidad lineal sobre el radio. ¿Sí? A la velocidad lineal sobre el radio. ¿Listo? Ahora, ojo con este detalle, para que no se vayan a enredar con la cuestión de las fórmulas. Ojo con este detalle. Para que no se me vayan a enredar con las formulitas, muchachos. Vale, cuidado a esto. Esta velocidad, ¿sí? Está dada en metros sobre segundo. ¿Sí? Esa velocidad está dada en metros sobre segundo. Y este radio está dado en unidades de longitud, es decir, que está dado en metros. En metros. ¿Listo? Ahora, cuando yo hago esa división de velocidad sobre radio, estos metros se me cancelan con estos e inmediatamente aparece radianes. ¿Listo? Inmediatamente aparecen radianes. Entonces quedaría, ¿sí? La respuesta en radianes sobre segundo. ¿Listo? Y miren que como aquí estoy calculando la velocidad angular, en términos de la velocidad lineal y del radio, la respuesta aquí va a ser numérica. ¿Sí? La respuesta va a ser un número. Cuando yo haga esta operación, me va a dar un número. Ah, pero yo estoy en clase. Por ninguna parte aparece pi. En física. Por ninguna parte. No, yo estoy en física, Va a aparecer. no. Chao, va. Por favor, apágame los micrófonos, gracias. Por ninguna parte aparece el pi. No se lo van a poner. No, van a respetar el valor que me dé esa división. Y listo. Entonces dará, por decir algo, 17.3. 17.3 radianes sobre segundo. Listo. ¿Estamos? Porque no hay forma de colocarle un pi. No se lo van a añadir.
pueden añadírselo, no pueden añadírselo. ¿Listo? Respetan el valor numérico que de ahí. Y listo. ¿Sí es claro? ¿Alguna duda con eso? Ahí aparece, dígame. O sea que se dijo que cuando uno dividía pues la velocidad por el radio, Por el radio. entonces se cancelan metros con metros y ¿Y los qué? radianes, para Aparecen que quede radianes sobre segundos. automáticamente lo pone. Ah, Automáticamente. ok. Apenas desaparezca usted los metros, ahí mismo coloca usted radianes, inmediatamente. Vale. Listo. Sí, sí. Listo. Es lo único que le deben de anteponer. No le ponen nada más. No le ponen el pin ni nada de vainas. Porque el valor va a ser un valor numérico. Entonces, ojo, ahí aparece la otra forma, el otro valor de la velocidad angular, que puede ser un valor numérico. Sin nada que ver con pi. Sin nada que ver con pi. Listo. César, Entonces, dígame. o sea que siempre van a aparecer los radianes en las dos velocidades. Sí, claro, porque, ojo, no, cuidado con eso, Cruz, cuidado con eso. Yo estoy calculando, ojo, ¿qué estoy calculando? Estoy calculando la velocidad angular. ¿Listo? Si estoy Ya. calculando la velocidad angular, pero la estoy calculando en términos de la velocidad lineal y de un radio determinado. ¿Listo? Cuando yo haga esta división, se van a cancelar los metros, entonces va a aparecer la palabra radianes sobre segundo. ¿Por qué? Porque es la unidad fundamental ¿de quién? De la velocidad angular. ¿Sí? ¿Listo? Listo. Recuerde que todo Gracias. tiene que estar en unidad fundamental. Entonces, es por eso. ¿Listo? Es por eso. Entonces, de aquí puede aparecer otra formulita. ¿Sí? Puede aparecer esta. Que la velocidad es igual, la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por radio. ¿Sí? A velocidad angular por radio. Aquí aparece algo distinto a lo de la fórmula anterior. Listo. Ojo con esto. ¿Qué tengo? Tengo velocidad, perdón, yo hago un cambiecito acá. Perdón. Aquí que tengo velocidad angular, ¿sí? ¿En qué tengo la velocidad angular? Tengo la velocidad angular en radianes sobre segundo, ¿sí? Tengo la velocidad angular en radianes sobre segundo. ¿Qué tengo también? Tengo el radio, ¿sí? ¿En qué tengo el radio? Como es una longitud, recuerden que el radio lo voy a dar en metros. ¿Listo? Lo voy a dar en metros. Ahora, cuando yo haga la operación, la multiplicación, cuando yo calcule la velocidad lineal, ¿listo? Cuando yo calcule la velocidad lineal, eso me debe dar automáticamente en metros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que desaparezco los radianes. ¿Sí? Se desaparecen totalmente los radianes. Para que me aparezcan la unidad fundamental, que es metros por segundo. ¿Listo? Ojo con ese jueguito de unidades ahí. Ojo con ese jueguito de unidades. Puedo O volverle a sea repetir. que ahí no hay necesidad de cancelar, sino que directamente la respuesta pasa a metros sobre segundos. Sí, automáticamente pasa metros por segundo. ¿Listo? Desaparecen los radianes inmediatamente. Ahí prevalece la unidad de longitud de metros sobre la unidad de longitud de radianes. ¿Listo? Prevalece esa. Además, porque la unidad fundamental de la velocidad lineal es metros por segundo, ¿no? ¿Listo? Entonces automáticamente desaparece. Entonces, ojo. Ahora, en esta formulita de velocidad angular igual a velocidad sobre radio, también puedo despejar el radio, ¿no? Entonces el radio sería igual a ¿qué? A velocidad lineal sobre velocidad angular. ¿Y en qué me va a dar la unidad? Me da la unidad en metros, ¿no? Entonces ojo con eso, ¿sí? Entonces aquí tienen una fórmula general, pero de ahí pueden salir las datos particulares, que es la de abajo, velocidad es igual a velocidad angular por radio, y el radio que sería igual a velocidad lineal sobre velocidad angular. Y la respuesta me daría en metros. La respuesta me daría en metros. Entonces ojo con eso. ¿Sí es claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Ninguna? Bueno, sigamos. Vamos con ese ejemplo. Para que lo copien. Entonces dice, el segundero de un reloj mide 1 centímetro. Para el movimiento del extremo y del punto medio del segundero, determinar la velocidad angular y la velocidad lineal. ¿Listo?
La velocidad angular. La velocidad angular y la velocidad lineal. Ahora, pregunta. ¿Qué datos me está entregando a mí el problema? Me entrega uno directo y dos indirectos. Ojo, ¿qué datos? A medida del segundero. La medida del segundero. Y eso vendría a ser el radio, ¿sí no? Sí. El radio de 1 centímetro. ¿Qué otro dato me está entregando? Que es negativo porque va con las manecillas de reloj. ¿O no? No, pues no es un dato como muy relevante, pero sí. Pero ¿qué otro dato me está entregando? Que se va a demorar 60 segundos para la vuelta. Correcto, me está dando un tiempo, 60 segundos, correcto. Y falta otro dato. ¿Qué otro dato me está entregando? Le falta un dato, muchachos. ¿Qué otro dato? Que recorre 360 grados. No. Ojo, esta partecita donde dice punto medio del segundero, o sea que me está dando otro radio. Punto 5. 0.5 centímetros, me está entregando dos radios, ¿sí? Me está entregando dos radios ahí. Entonces vamos a ver cómo se resuelve esa vaina. ¿Listo? Miremos a ver cómo resolvemos esa cuestioncita. Ya les comparto el otro programita. Bueno, miremos. ¿Qué me está entregando? El problema me está entregando dos cosas. Me está entregando un radio 1, ¿sí? Que es de 1 centímetro, es decir, 0.01 metros. ¿Sí? Me está entregando un radio 2, dice que es la mitad del segundero, o sea, 0.5 centímetros, es decir, 0.005 metros. ¿Sí, no? Esos son los datos que me está entregando. Aparte de eso, me está diciendo que es un segundero, o sea que el tiempo serían 60 segundos. Serían 60 segundos. ¿Listo? Y me está preguntando la parte A, dice calcular la velocidad angular. Sí, la velocidad angular. Entonces yo sé que velocidad angular es igual al diferencial del ángulo sobre el diferencial de tiempo. ¿Listo? Ahora, este diferencial de ángulo, recuerden que es, como es una circunferencia, entonces sería igual a 2pi. ¿Qué? 2pi radianes. ¿Sí? Y el tiempo serían 60 segundos. Serían 60 segundos. Entonces vuelvo y juega. Como estoy calculando la velocidad angular y esa velocidad angular voy a utilizar un pi. Entonces ese pi lo dejo quieto. Entonces, ¿qué hago? Entonces cojo 2 dividido 60 por pi. Listo. Entonces me interesa la división de 2 dividido 60. ¿Cuánto da? $0.03. 0.03 pi. Periódico. Bueno, sí, porque, bueno, no importa. Como estamos trabajando con dos decimales, sería 0.033, pero entonces trabajamos 0.03. Pi radianes sobre segundo. Listo. Ahí estaría la respuesta de la A. ¿Listo? Estaría la respuesta de la A. Ahora para la parte B. Me está preguntando la velocidad. ¿Sí? Pero me está dando dos radios. Si me está dando dos radios, quiere decir que puedo encontrar dos velocidades. ¿Listo? Entonces calculemos la primera velocidad. La velocidad 1 será igual a ¿qué? A la velocidad angular. ¿Cuál? La que acabé de encontrar. Por el radio 1. ¿Sí? O sea que esto sería 0.03 pi por el primer radio, que es 0.01. Y ojo con el detalle. Aquí estoy calculando en la velocidad lineal. ¿Sí? Quiere decir que voy a utilizar este pi. ¿Sí? Voy a utilizar el pi. Quiere decir que en la calculadora colocamos tal cual está esta expresión. 0.03 pi por 0.01. ¿Cuánto da esa vaina?
César, ¿por qué no coloca ahí los radianes sobre segundos? ¿Para qué, mijo? Si al final todo eso está en una unidad fundamental. Recuerde que si todo está en una unidad fundamental, al final me va a dar la unidad que es. Debe complicarse la asistencia, mijo. 0,001. 0.001. 0.001. Eso serían metros por segundo. ¿Sí? Ahí estaría mi primera velocidad. ¿Y la segunda velocidad cuál sería? La segunda velocidad sería velocidad angular por el radio 2. O sea que sería 0.03 pi por 0.005. O sea que la velocidad 2 sería ¿de cuánto? César me da 0, pero No, ya le quité el fix, ya le quité el fix. quítale el fis. Por eso ya se lo quité. Imposible que le dé 0. Da 4,71 por 10 a la menos 4. 4.71 por 10 a la menos 4. Esto daría en metros por segundo. Listo. Ahí estarían las dos velocidades y ahí sería la respuesta del punto B. O con el manejo de calculadora. O con el manejo de calculadora ahí. ¿Tienes clara alguna duda, muchachos? César, ¿Qué pasó? en la calculadora a mí me da resultado 0.00 y el número ese. ¿Cómo hago para que me dé el exponente? Cámbielo a notación científica. ¿Con qué tecla? En vez de buscar la misma tecla para buscar el FIS, en vez de buscar el FIS, busca en esa misma pantallazo algo que se llama SCI, que es notación científica. Es Liz. Y le da 2 decimales también. Ah, ya. Gracias. Ah, sí, ya me dio. ¿Listo? Señor. ¿Alguna duda con eso, muchachos? ¿Alguna duda? Ojo con el detalle, ojo con el detalle. Una cosa es buscar la velocidad angular, que hay que bajarle el pi. Por ejemplo, en este caso sí puede bajarle el pi. ¿Sí? Sí puede bajarle el pi. ¿Sí? Y otra cosa es buscar una velocidad lineal. ¿Sí? Que aquí sí debo utilizar, en los dos casos debo utilizar el pi. ¿Sí? Debo utilizar el pi. Y el valor que me dé, nada tiene que ver con pi. Nada tiene que ver. Son dos casos. César, una pregunta con lo de la calculadora. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo tengo fix y luego lo tengo en SCI, Sí. O sea, ¿los dos está bien si voy a utilizar 2 decimales o cuál? Sí, los dos con 2 decimales, tranquilo. Ah. Recuerden que uno utiliza esa notación científica cuando en FIS le da 1,0. Cuando en FIS le da 1,0, entonces lo cambia a notación científica porque el valor debe ser muy pequeño. ¿Sí? Este número de 4.71 por 10 a la menos 4 es mucho más pequeño que este. ¿Listo? Mucho más pequeño que este. Entonces uno cambia notación científica cuando el valor es muy pequeño. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Ya copiaron? ¿Quién falta por copiar? O ya puedo retirar la otra cámara. Bueno, nadie contesta, entonces asumo que sí puedo quitarla. Listo. ¿Alguna duda con ese problemita, muchachos? ¿Alguna duda? Facilito, no tiene ningún problema ese tipo de problemas. Ojo, lo único es tener en cuenta lo del pino. Los valores indirectos. Mijo, eso es de interpretación, hermano. Eso es por interpretación. ¿Sí? Mire que aquí me está diciendo, para un movimiento del extremo,
Y un sí, punto medio. y un punto medio. Si me están diciendo que mide 1 centímetro, o sea que el punto del extremo será 1 centímetro, y el punto de la mitad, pues la mitad de 1 centímetro. Sí. Y aparte de eso me está diciendo un segundero, entonces el tiempo serían 60 segundos. Es interpretación, mijo. Es interpretación. ¿Listo? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Ah? Bueno. Ahora la cosa se pone más interesante. ¿Sí? Uy, no. Ahí hablamos de movimiento circular normal. O sea, aunque ya lo estoy metiendo en el movimiento circular uniforme. Entonces, igual que en velocidad, que en movimiento rectilíneo, entonces no hablamos de movimiento rectilíneo uniforme y hablamos de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí también podemos hablar de movimiento circular uniforme y podemos hablar de movimiento circular uniformemente variado. Listo. Aunque con el ejercicio anterior le estaba metiendo el movimiento circular uniforme. Entonces, ojo con eso. Listo. Entonces, movimiento circular uniforme, ¿qué es? Es cuando la velocidad angular es constante. Listo. No hay aceleración de nada. Igual que en el movimiento rectilíneo uniforme, cuando la velocidad es constante. Listo. Entonces, cuando la velocidad angular es constante, entonces estoy hablando de un movimiento circular uniforme. ¿Sí? Por ejemplo, movimiento de las agujas de un reloj. Es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? No conozco ningún reloj que el segundero se mueva más rápido o más despacio en determinado momento. No. Siempre el movimiento va a ser exactamente igual. Listo. El movimiento de las paletas de un ventilador. De un ventilador, pero cuando esté en una velocidad concreta. ¿Sí? En una velocidad concreta. No cuando usted está cambiándola. No, cuando la deja usted en una velocidad concreta. Ahí tiene un movimiento circular uniforme. El movimiento de un disco. De un tocadisco, de un fonógrafo. Listo. Que ahí se manejaban tres frecuencias. 45 revoluciones por minuto, 33 revoluciones por minuto y 78 revoluciones por minuto. Listo, que inclusive esos fonógrafos ya están volviendo. ¿Sí? Los encuentros en Parque Caldas, en Cable Plaza, ya están vendiendo otra vez esos equipos. ¿Sí? Y aquí tengo, miren, velocidad constante. ¿Sí? Tengo velocidad constante, entonces el movimiento es rectilíneo uniforme. Ahí está la formulita, que distancia es velocidad sobre tiempo. Y tengo movimiento circular uniforme con velocidad angular constante, entonces el desplazamiento angular es velocidad angular por tiempo. ¿Sí? Ojo, recuerden que estas son fórmulas generales y de ahí puedo obtener otras dos fórmulas particulares, despegando lo que ustedes necesiten, ¿no? Pueden despegar el tiempo, entonces sería desplazamiento angular sobre velocidad angular y obtienen la de velocidad angular, que es desplazamiento angular sobre tiempo. ¿Listo? Lo mismo que hacíamos con velocidad, con el movimiento rectilíneo uniforme. No tiene ningún problema con esa partecita. ¿Listo? ¿Alguna duda con eso? Nada. Era porque es que las dos son constantes. Porque no hay cambio de velocidad. Está moviéndose, es la misma distancia recorrida sobre el mismo intervalo de tiempo. ¿Sí? Sí. Es eso. Por eso se dice que es uniforme. No hay aceleración, no hay cambio de velocidad. Y aquí aparecen otros dos conceptos. El primer concepto, que lo vamos a utilizar mucho, y ojo que este tema de movimiento circular es el primer tema que nos ayuda, o es el único tema que nos ayuda en 11 para el primer tema de 11. ¿Listo? Yo aquí retomo ciertas cosas de movimiento circular en el primer tema de 11, para que tengan en cuenta. Y el primer concepto es el periodo. ¿Qué es el periodo? Dice que es el tiempo que demora en dar una vuelta completa. Ojo, llámelo vuelta, llámelo ciclo, llámelo revolución, llámelo vibración, es la misma vaina. ¿Listo? Y como es el tiempo que demora en dar una sola vuelta, la unidad de medida es el segundo. Ahora, ojo con esto, ojo con esta partecita. Ojo. El periodo se representa con la T mayúscula, pero para diferenciarla, porque en física la T mayúscula significa temperatura, ¿sí? A esa T mayúscula le hago siempre yo un churumbelito acá a este lado. ¿Listo? Quiebrecito.